Buenas tardes, cicloperas y cicloperos. Yo soy Alain Gutiérrez y este es el Ciclo Mandarín, un espacio que sale todos los martes a las 3 de la tarde por la plataforma Don Cuba, que se estrena en Facebook y se puede ver también en YouTube. Pero si te perdiste el estreno, puedes ir a YouTube, a Facebook también, que ahí está. O sea, en Facebook y en YouTube de Don Cuba está el Ciclo Mandarín. Hoy tengo el tremendísimo placer de hablar con Alejandro Ramírez Anderson, que muchos de ustedes seguro conocen por, por su obra y porque se lo vieron desandando en Cuba y en los conciertos. Y no va a demorar más. Alejandro, bienvenido al Cíclope. Gracias, Alain. Un placer estar aquí conversando contigo y bueno, y con todos los demás. Bueno, nos vemos otra vez después de tanto tiempo. Vecinos a la mar. Exactamente. A la mareño. Óyeme, se puede decir que tú eres un antropólogo visual. ¿Qué es lo que te impulsa a ti a escoger los temas en los que trabajas? Bueno, mira, yo creo que mi profesión, tú sabes que es fotógrafo, pero también soy documentalista y soy documentalista de cine. O sea, creo que me dedico al documental tanto en el cine como en la fotografía. Mi profesión es el resultado de un camino y es un camino que tiene que ver con mi niñez, que tiene que ver con mi juventud y es, bueno, tal vez una sensibilidad que se creó por el otro, por el ser humano, una curiosidad muy grande, ¿no? Cuando yo tenía 14 años en Cuba, empecé a tener un grupo de amigos que hacíamos espeleología. Nos íbamos a las cuevas. Yo tenía menos de 15 años y ya hacíamos ejercicios como de alpinismo, íbamos a las cuevas casi todos los fines de semana prácticamente. Y a mí me gustaba mucho este mundo de la naturaleza, me gustaba mucho el mundo de las cuevas, pero siempre veía que el grupo de espeleología trataba de encapsularse en este quehacer de las cuevas y de la naturaleza. Y a mí me gustaba mucho conversar con la gente que estaba alrededor, o sea, con los campesinos o con la gente de los poblados. Y yo me di cuenta que ahí había como una pequeña diferencia. O sea, yo pude dedicarme también a la naturaleza, pero el ser humano para mí es el centro de muchas cosas, ¿no? Y soy muy curioso ante las relaciones humanas, ¿no? Eh, Ya no termina, ¿sí? no, eso, ¿no? Siempre estoy buscando cómo conocer diferentes situaciones, diferentes formas de vivir, diferentes formas de pensar. Y eso creo que me ha enriquecido durante toda mi vida. Lo demás es un pretexto. ¿Sí? Fotografía o documental es un pretexto. Cuando dices que es parte de tu historia y de lo que has vivido desde tu niñez, es porque tú eres fruto de la guerra o tú eres víctima de la guerra, se puede decir así. Eso fue precisamente lo que te llevó a Cuba. Sí, Grosso modo, tú podrías contarme cómo fue esa experiencia tuya de llegando a una vida nueva. mira, yo tengo una amalgama de identidad y de nacionalidades, ¿no? Que es precisamente producto de un proceso que vivió América Latina en finales de los 70, a principios de los 80, que era el proceso precisamente de muchos movimientos de liberación nacional en todo el continente, ¿no? Mi padre era guatemalteco y un dirigente de una de las organizaciones guerrilleras, y mi madre es mexicana. Ellos se conocen, yo nací en México, pero tengo nacionalidad guatemalteca y llegué a los 9 años en Cuba y me crié en Cuba. Entonces, esto hace que tanto México como Guatemala y Cuba sean tres países que para mí tienen como un peso bastante grande en mi formación, en mi identidad y en lo que proyecto, creo yo, ¿no?
Definitivamente creo que eso ha sido lo que te ha llevado a ser un antropólogo visual. Sí, sí, y bueno, y después, entonces ya con mi profesión, tanto, sobre todo como cineasta, como documentalista, me ha llevado a conocer mucho más el continente. O sea, yo prácticamente conozco casi toda América Latina y he tenido también, por diferentes razones, la oportunidad de vivir en otros lugares, aparte de estos 3 países que son médula para mí, como Nicaragua, como Venezuela, y actualmente vivo en el Ecuador. Alejandro, ¿cómo fue que tú te iniciaste en la fotografía? Yo sé que tú eres, yo di una vez con otro de los invitados míos que era un hombre de renacimiento, tú también eres un hombre de renacimiento, porque tú has probado disímiles profesiones. ¿Cómo es que llegas a la fotografía? Mira, precisamente parte de mi historia de llegar a Cuba fue que llegué a Cuba con un grupo de niños guatemaltecos que éramos hijos de revolucionarios en Guatemala y que estábamos en peligro, amenazados por la policía y el ejército. Y bueno, en una de las ofensivas grandes que hubo contra las estructuras urbanas de la guerrilla, salieron muchos niños y primero llegamos a Nicaragua y después terminamos en Cuba. Llegamos en casas donde vivíamos varios niños y nos cuidaban compañeras de la organización. Y había un propósito, o 2 propósitos bastante grandes. En primer lugar, proteger a estos niños y en segundo lugar, contribuir a la formación de un grupo de personas que después podían aportar. Ese chip yo lo tenía en la cabeza. Mi estancia en Cuba se fue alargando por muchas razones. Casi todos los muchachos que llegaron conmigo de alguna manera iban regresando o algo así, pero mi estancia se fue prolongando, afortunadamente para mí. Pero cuando terminé el pre, yo no tenía una vocación clara. Creo que mucha gente no la tiene, pero yo no la tenía porque simplemente tenía que hacer algo que contribuyera a esa causa por la cual yo llegué a Cuba, ¿no? Entonces, agarré un técnico medio en telecomunicaciones y esto fue un empezar a andar porque también después del técnico entré a la CUJAI, duré 2 meses, eso no tenía nada que ver conmigo. Empecé a trabajar primero como técnico en Radio Progreso, después 2 años con el grupo Síntesis como utilero en el equipo de sonido, pero siempre tenía como una curiosidad de seguir aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Después de que me hice sonidista, entré por curiosidad, en realidad no tenía mucha noción de qué se trataba, a un curso de fotografía, el de Arencibia, el que hemos pasado casi todos los de mi generación, y al cual le debemos a Arencibia muchas cosas, ¿no? Y ahí empezó, yo hice el curso de fotografía, pero yo tenía una situación económica bastante difícil en Cuba. Era padre de 2 niños, fui padre muy precoz y bueno, tenía que, en lo que iba estudiando, tenía que trabajar también para mantener a estos niños. Era el periodo especial, un momento difícil para Cuba. Y yo pasé el curso de fotografía sin tener cámara. Después ahorré durante mucho tiempo, pesito a peso, hasta que un gran amigo fotógrafo, Ernesto Dos Santos, me vendió mi primera cámara. Y el inicio de la fotografía es bien particular. Ernesto me dice, toma la cámara, me puso un rollo, pruébala, si no te gusta me la devuelves, si te gusta te quedas con ella. Y yo salí, de repente estaba en medio del vedado, con primera vez con una cámara, y dije, ¿qué voy a fotografiar ahora, no? Estaba así como en una encrucijada, ¿no? Y me encuentro con un amigo, me dijo, ¿no vas a ir al parque? ¿A qué parque? No, en el parque de 8 se va a inaugurar una estatua de Lennon. Y yo, ¿cómo? Fui para allá, llego, yo tenía mi cámara nueva, mi cámara la llevaba colgando, ¿no? Y cuando llego a la esquina del parque, me agarra un tipo por el hombro y me dice, ¿usted ya revisó la técnica? Y yo, sí. No, yo ni sabía de qué me estaba hablando, pero le dije que sí. Y el tipo me agarró y me dijo, todo el que ya revisó la técnica tiene que estar en el lugar sin moverse. Y me llevó y me puso
donde estaban todos los fotógrafos de prensa internacional. Delante yo tenía a Fidel y a Silvio inaugurando la estatua de John Lennon. Esa yo no me la sabía. Y son las primeras fotos que tengo en mi vida. ¡Wow! Es una historia. Es que te voy a decir una cosa. Honestamente, tú estás lleno de muchas historias así. A ti te pasa, quizás la comparación, vamos con la comparación que mucha gente conoce y es la de Forrest Gump, que es la pluma en el viento. Quizás tú has tenido un poco de esa experiencia, pero es que también tú eres un tipo valiente, porque ya nosotros hablamos sobre esto y que cuando me hablas de la primera exposición que hiciste, ya con todas las de la ley en una galería, fue también gracias a tu tenacidad y a tu valentía, porque te impusiste. Cuéntame esa historia y qué exposición fue. Bueno, mira, bueno, como te digo, ya tenía mi cámara. Por supuesto que yo le dije a Ernesto dos Santos, me quedo con la cámara. O sea, esa cámara me había traído un golpe, no sé si de suerte o una energía especial o algo así. ¿Conservas la foto? Conservo las fotos, están en negativo. Y entonces yo decidí, yo trabajaba en ese momento en el Centro Nacional de Cultura Comunitaria como especialista de video y estaba empezando mi carrera en el ISA. Fanca. Y yo como especialista de video en el Centro Nacional de Cultura Comunitaria tenía que viajar mucho por toda Cuba. Y entonces, pero yo organizaba mis viajes, y ahí tenía reuniones, tenía que encontrarme con la gente de los telecentros y todo. Era un trabajo bastante burocrático, por decirlo de alguna manera, poco creativo. Pero yo siempre ponía un día o medio día más del tiempo que yo necesitaba para ese tiempo. Y llamaba a los amigos míos de las provincias y les decía, averíguame si en tu barrio hay algún anciano que tenga más de 100 años. Y la gente me empezó a conocer porque yo estaba averiguando eso, ¿no? Te estoy hablando que estábamos a final del siglo XX y prontos a empezar el siglo XXI. Entonces, cuando en enero, el 1 de enero del siglo XXI, yo ya tenía un dato de por lo menos 12 ancianos de más de 100 años, empecé en mis viajes a agarrar tiempo de mis viajes y escaparme a los lugares que me decían y a fotografiar a estos ancianos. Fueron ancianos que habían nacido todos en el siglo XIX, vivido el siglo XX completo y llegado al XXI. Y la exposición se llamó Rostros de 3 siglos. Y cuando yo tenía 8 fotos, fui a ver al Chino Arcos, un gran amigo mío que ya fue entrevistado en este programa, y le dije, me hace falta imprimir 8 fotos. Y imprimí 8 fotos. Fueron la primera vez que yo estaba en un laboratorio fotográfico y todo. Y escribí un pequeño proyecto. Y empecé a ir con la cara dura a los lugares. Fui a la Organización Mundial de la Salud. Tengo este proyecto, quiero hacer esta exposición. Son ancianos de 3 siglos. Y la gente me decía, pero es que los proyectos no llegan de esta forma. Nadie toca la puerta y viene. Pero yo insistía, o sea, no fue en la Organización Mundial de la Salud, perfecto, voy a otro lado y a otro lado, hasta que llegué al PNUD y fue comiquísimo porque me lo recibió una secretaria y me dijo... PNUD, para aclararle a la gente, el PNUD es el Programa de las Naciones Unidas, ¿para qué? El PNUD es un programa de las Naciones Unidas. En realidad yo llegué al Programa Humano de Desarrollo Local, correcto, PDHL, que pertenece a las Naciones Unidas. Y la secretaria me recibe un sobre con 8 fotos y un texto escrito, el proyecto. Y le digo, mira, por favor, analícenlo. Si no les cuadra, llámame, este es mi teléfono, aquí está en el sobre, porque son las únicas fotos que tengo y no puedo imprimir más. Ok, pero me dijo, esto es muy raro, aquí nadie viene a dejar un proyecto así, pero bueno, ok. 3 días después, mi mamá me dice en la casa, llaman al señor Alejandro Ramírez. Y yo dije, ¿quién me está diciendo señor? ¿Entiendes? ¿Qué es esto?
Agarro el teléfono y me dice, señor Alejandro Ramírez. Y dije, sí. Mire, se le está llamando de Naciones Unidas. Fulano de tal, que era un funcionario de los grandes de Naciones Unidas, quiere tener una reunión con usted. Entonces, rostros de 3 siglos que yo llevaba apenas con mi cámara, tal vez 5 meses, sin mucho, se hace a cargo de esta exposición que se inaugura el 1 de octubre del 2001 en la Galería Rubén Martínez Villena, inaugurando este espacio como galería de la Biblioteca Rubén Martínez Villena, con 20 fotografías blanco y negro impresas a un tamaño gigantesco y una super exposición inaugurada por Ramón Cabrales y Rufino del Valle, y además con una satisfacción muy grande porque yo sí ya tenía amigos fotógrafos que todo el mundo en ese momento pasaba mucho trabajo para exponer, y yo de repente tenía una gran exposición en Cuba, que para mí es se diría en cine, el punto de giro. ¿Entiendes? Ese fue el momento en que cambió mi vida, tanto profesional y también en muchos sentidos, porque empecé a tener mucho trabajo, empecé a tener, y además un trabajo que me gustaba, que sentía placer y que yo, para mí, nunca sentía que estaba trabajando. ¿Entiendes? Yo te entiendo totalmente. Para los que nos están viendo ahora mismo y no sepan que cuando hablamos de la galería Rubén Martínez Villena y cuán importante es, imagínense que en el sector de La Habana Vieja, en el municipio de La Habana Vieja, en el centro histórico, el historiador de La Habana, Eusebio Leal, restauró toda esa zona y creó un sistema cultural muy importante. La galería Rubén Martínez Villena, que está en la biblioteca Rubén Martínez Villena, es una de las más importantes, estaba en el mismo centro, en la Plaza de Armas, y ha sido la galería que muchas personas han querido siempre ir a exponer. O sea, cuando Alejandro dice que puso ahí y le brillan los ojitos es porque realmente le dio la costura, inauguró una de las más importantes galerías de La Habana Vieja y de La Habana, de Cuba posiblemente. Óyeme, sí. Este trabajo, esta vinculación con las Naciones Unidas te abrió una puerta importante. Y te abrió una puerta importante para la realización de uno de tus más importantes documentales. Se puede decir así, porque creo que todo el mundo habló de ese documental. Fue un momento importante cuando hiciste ese documental, y fue el documental Demoler. Hiciste un documental, pero además tienes una serie de fotos que nunca se pudieron exhibir. Sí. Cuéntame sobre qué pasó con Demoler. ¿Cómo fue eso? Bueno, después de esta exposición yo me quedé colaborando mucho con varias agencias de Naciones Unidas, ¿no? O sea, regularmente me llamaban para fotografiar y en algunos casos para filmar, pero bueno, yo todavía estaba estudiando. ¿Qué fotografiaba? Fotografiaba proyectos de Naciones Unidas, casi siempre en el campo. Bueno, tenemos un proyecto, no sé, se están haciendo casas en Holguín, yo iba para allá, estamos apoyando una finca en Guantánamo, iba para allá y cosas así. Ahora, yo ya había decidido que mi carrera cinematográfica la iba a vincular, iba a ser al documental. Yo ya había decidido, ya había pasado mi 3er año, ya Belkis Vega había sido mi profesora de documental, yo ya había descubierto que esa era mi pasión y decidí graduarme con un documental. Y estaba iniciando 5º año de la facultad y estaba buscando mi tema de tesis. Y un día agarro un periódico y leo un pequeño párrafo donde anuncian la reconversión azucarera en Cuba. Y de estas cuestiones intuitivas de uno, ¿no? Dije, aquí hay un tema. Aquí hay un tema, y yo, un poco ingenuo, un poco nuevo en todo esto, corrí al MINAS. Y les dije, soy estudiante de LISA, estoy en 5º año, quiero hacer mi tesis sobre el proceso de reconversión. Y allá me dijeron, no, hay una orientación de no filmar ni fotografiar nada referente a la reconversión azucarera. Okay. Yo de todos modos dije, bueno, si no es por el MINAS, puede ser por el ICAI. Fui al ICAI,
presenté el proyecto, me dijeron, vamos a ver, ya en ese momento el ICAI empezaba a apoyar algunas tesis de estudiantes, ¿no? Vamos a ver qué nos dicen los compañeros del MINAS, y por supuesto la respuesta fue la misma. Y yo, como perro con el rabo entre las patas, me fui y diciendo, bueno, ¿de qué va a ser mi tesis ahora? Voy a buscar otra tesis, pero hay cosas que pasan y no por gusto. Recibí una llamada precisamente del PDHL, de las Naciones Unidas, diciéndome, Alejandro, tenemos que tener una reunión contigo, vamos a empezar un proceso de apoyo en el Central Paraguay en Guantánamo. Nosotros vamos a apoyar desde el desmantelamiento del central hasta la construcción de una nueva fábrica. Y necesitamos a alguien que siga este proceso fotográficamente y en video. Y yo realmente no lo podía creer. Pero, porque además era un proceso totalmente, no era que yo tuviera apoyo, es que estaba totalmente financiado, ¿entiendes? Yo mes tras mes viajaba o en un carro de Naciones Unidas o en avión hasta Guantánamo, convivía con los obreros, estaba con ellos, conversaba, se constituyó un equipo de filmación, empecé a filmar poco a poco la reconversión del CAI Paraguay, hasta que llegó el momento en que ya tenía que entregar una tesis, ¿no? Yo presenté mi proyecto de tesis en ELISA, me lo aprobaron, y ahí fui haciendo todas las cosas bien, fui a Naciones Unidas y pregunté, ¿puedo usar las imágenes que estoy filmando para ustedes para hacer mi tesis? Me dijeron que sí. Y salió de Moler. Wow. Y salió de Moler, pero creo que mucha gente no calculó el significado de lo que es la reconversión azucarera, porque la reconversión azucarera no es que estuvieran tumbando una industria, estaban tumbando una cultura que llevaba 2 siglos produciendo, la gente generación tras generación estaba ahí, entonces fue un golpe bastante fuerte. O sea, te digo, me ha pasado varias veces, no es el único documental, pero la gente del MINAS de Guantánamo no quiso que yo volviera a Guantánamo después de que salió el documental, ¿no? ¿Puedes explicarle a los que nos están escuchando que o puede que no sean cubanos o puede que no sean de la generación que vivió el proceso de reconversión azucarera, se llamaba así? Proceso de reconversión azucarera. ¿De qué se trataba de una manera simple? De una manera simple, fue un estudio que se hizo, la sobreexplotación de las tierras y la salinización de las tierras donde se sembraba caña, y hizo que bajara mucho el rendimiento de los cultivos, y también la obsolescencia tecnológica de los centrales hacía que de repente producir el azúcar era más caro que el precio por el que tenía el azúcar en ese momento en el mercado internacional. Entonces se hizo un estudio rápido y para mí bastante superficial, donde se decidió que la mitad de los centrales en Cuba se iban a desmantelar para aprovechar los de mejor rendimiento y tener mejores resultados. Y este fue un proceso, ok, junto con la reconversión azucarera está la tarea de Álvaro Reynoso, donde se le dio educación a la gente y donde se le cubrió sus necesidades, se les mantuvo su salario por estudiar y cosas así. Y eso son políticas, bueno, de un país como Cuba, donde se atienden a la gente, pero el golpe cultural, identitario, no lo quita nadie. Eso no lo quita nadie. Sí. Y yo me di cuenta desde que yo estaba con los obreros, que ellos sufrían cuando quitaban un tornillo, cuando veían su central, lloraban. O sea, los tipos duros, machos, guantanameros, orientales, unos mulatos que estaban comidos con malanga, así, se ponían a llorar cuando veían las ruedas del central caer. ¿Por qué? Porque ahí iba su vida, ¿no? Entonces, el documental dura 12 minutos, pero yo estoy seguro que es parte de la historia de Cuba y muy importante. ¿Entiendes? Definitivamente, la industria azucarera estaba ligada a la historia del país totalmente y de repente que pasen cosas como eso, vos se decía que era que les pagaban por ir a la escuela a estudiar. Y ojo, el documental recibió premios y el documental me abrió muchas puertas también. También
me cerró otras. O sea, yo nunca más trabajé con Naciones Unidas en Cuba, por ejemplo. O sea, sí tuvo sus repercusiones. Pero el privilegio más grande que yo siento de todo esto, y te lo digo sinceramente, es haber podido tener imágenes de eso que prohibieron, de eso que quisieron esconder, que eran la reconversión azucarera y la gente sufriéndola. Actualmente, después se han hecho muchas cosas. Y después uno va todavía a muchos de estos batalles y la gente está desolada porque les quitaron su tronco de vida, ¿entiendes? Y su forma de vida y su trabajo. Pero ese momento fue crucial. Para Cuba yo creo que fue también así un momento muy significativo, ¿no? Lo que estamos mostrando aquí, por supuesto, fue tomado en película y es una ínfima parte de seguro de lo muchísimo que tienes. Sí, estaba con una Canon A1 de semiautomática y era como la primera serie fotográfica así grande y en serio que yo hacía. Alejandro, tú has realizado, según vi en tu hoja de vida, alrededor de 17 documentales. Es una obra. Va a ser imposible hablar aquí de todos los documentales porque son muchos, ¿no? Tenemos una charla que no tenemos toda la vida para charlar. Yo sé, tú tienes muchísimas historias que contar. Ahora, yo me pregunto entonces si cada proyecto audiovisual tuyo va acompañado de un proyecto, de un testimonio fotográfico. ¿Es así? No siempre. Mira, yo te voy a decir, y qué bueno que me haces esa pregunta. Muchas veces la gente me decía, pero tú eres fotógrafo y eres documentalista. Ok, hay dos en uno ahí, ¿entiendes? Y entonces como que me contrataban para que yo hiciera los dos trabajos. Y es muy difícil porque los chips son completamente diferentes. Una cosa es filmar y otra cosa es fotografiar. Y son procesos incluso internos muy diferentes. La fotografía es muy íntima, es una cosa de solitario. Si estoy solo, mejor. Si nadie me está hablando, mejor que mejor. Y sin embargo, el documental o el video, lo que sea, el audiovisual, es un proceso colectivo de mucha interacción. No es lo mismo la imagen detenida que la imagen en movimiento. Y tener colgada una cámara de filmación y una cámara fotográfica y estar filmando y de repente soltarla y tomar una foto es cambiar un chip y cambiar un chip todo el tiempo. Y yo siento que nunca logras hacer alguna de las dos bien completamente, concentrarte completamente, ¿no? Ahora soy yo el que te agradece que hayas hecho ese comentario porque también yo he sido víctima de eso. Primero de que no me han dado trabajo porque yo recién aprendí a entender y asimilar, como dice, la parte audiovisual. Y yo muchas veces perdí trabajo porque decía, pero tú no haces video. Y es que las personas que no son conocedoras de un oficio, pasa en Claro. muchos otros oficios, no solamente en esto, no entienden que no funciona así. Por supuesto, hay gente genial, sobre todo lo he visto en casos de diseñadores gráficos, que hacen audiovisuales, hacen fotografía, hacen diseño, y son personas muy completas. Habría que Entonces, preguntarle a ellos cómo se sienten o cuál es su proceso mental para poder lograr algo así. claro, entonces yo, por ejemplo, por ejemplo, Demoler o Rostros de 3 siglos, la fotografía para mí fueron 5 meses antes de filmar, un proceso de ir a cada rato y tengo esta serie fotográfica. Pero cuando estaba filmando no hice fotos, ¿entiendes? Y de ahí muchos de los documentales no tuve la posibilidad de estar antes o después. Entonces, por ejemplo, un documental como Monteros, que es en la Ciénaga de Zapata, algo tan atractivo como son cazadores de cocodrilos y cosas así, yo estaba dirigiendo un equipo de 17 personas y estaba pensando cómo iba a ser las entrevistas, cómo iban a salir las escenas, en mi relación con el director de fotografía, en mi relación con el sonidista, bueno, eran muchas cosas, ¿no? Y como yo me di cuenta, lo preví, por suerte,
que yo no iba a poder fotografiar porque mi chip no lo iba a cambiar nunca y estaba concentrado en documental, me acompañó Raúl Cañivano. Y Cañivano tiene unas fotos excelentes. Mucha gente me pregunta, ¿por qué no tienes fotos de la Ciénaga de Zapata? No, bueno, porque estaba filmando, ¿entiendes? Entonces yo a partir de ese momento o filmo o fotografía. Te lo digo así sinceramente. O sea, parte de este trabajo que tiene Cañivano sobre la gente en la Ciénaga de Zapata, parte fue tomado estando contigo. A ver, la primera parte de su trabajo, no. De hecho, yo llamo a Raúl Cañivano porque yo sabía que él conocía a personajes en la Ciénaga de Zapata. Y es con Raúl que yo llego por primera vez a la Ciénaga de Zapata. Y ahí conozco a mucha gente y todo eso. Pero yo le dije, tú tienes que estar conmigo. Y varias de las fotos que Cañivano tiene, de las más impresionantes de la Ciénaga de Zapata, yo le digo a la gente, yo tengo el placer de estar al lado de Cañivano cuando tomó esa foto. Al lado, a 1 metro de distancia. Uno de los íconos de la fotografía cubana. Porque, lo dices tú y yo te digo que es el fotógrafo cubano que más respeto y más admiro, de todos. Eso es y de todos los importante. A mí me pasa una cosa, yo creo que yo empecé a ser mejor fotógrafo el día que empecé a respetar y admirar la obra de los demás. Y eso es admirable que lo hagas tú también. Hombre sobre cubierta. Este documental que tiene que ver con esta experiencia que tuvo Silvio Rodríguez en uno de los barcos, no recuerdo cómo se llama el barco ahora. El Playa Girón. El Playa Girón, correcto. Este proyecto fue el que te abrió la puerta a ti para trabajar con Silvio Rodríguez. ¿Cómo fue Hombre sobre cubierta? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué fue el documental? ¿De qué habla? Hombre sobre cubierta, bueno, si ves los créditos es codirigido. Soy yo y Ernesto Pérez Zambrano. Ernesto Pérez Zambrano, un gran amigo mío, estábamos un día conversando y me dice, me parece que van a desguazar el Playa Girón. Desguazar es el proceso donde un barco ya no sirve y lo convierten en chatarra, lo desarman y le digo, wow, debe ser impresionante ver el desguace de un barco. Deberíamos de hacerle una entrevista a Silvio y de fondo que esté el barco desguazándose, ¿no? Y ahí empezamos a elaborar esto, y se fue convirtiendo en un proyecto hasta ser el proyecto documental que nosotros le presentamos a Silvio. Y te hago esa historia porque cuando llegamos y le presentamos el proyecto a Silvio, Silvio nos dice a nosotros dos, qué proyecto más bonito. Imagínense que hace poco me enteré que desguazaron el Playa Girón. Y alguien me dijo, ¿quieres ir a ver cómo desguazan? ¿A quién se le ocurre que yo quiero ver cómo desguazan el Playa Girón? Y nosotros tragamos en seco, así como diciendo, qué bueno que no se nos ocurrió decirle esa primera idea porque nos hubiéramos perdido toda oportunidad. Pero bueno, lo cierto es que la etapa del Playa Girón para Silvio es una etapa muy importante y muy significativa. Y creo que nosotros, Ernesto tuvo la ventaja de pasar su servicio militar en la Marina y conoció algo y hizo contacto con algunos de los marineros que viajaron con Silvio. Por lo tanto, nos enteramos de historias previamente antes de contactar a Silvio. O sea, cuando nos presentamos con Silvio, llegamos con una investigación bastante grande y él se dio cuenta de eso. Y por eso accedió a filmar este documental. Y sí, a partir de ese momento se quedó una relación bastante grande con Silvio, que trajo pequeños trabajos en algún momento hasta que él empezó a hacer la gira por los barrios y ya nosotros nos constituimos como un equipo de filmación. Y bueno, yo filmé tal vez los primeros 50 conciertos, pero en el 34 decidí hacer un alto y hacer Canción de Barrio, que es el otro documental que tengo relacionado a la obra de él, ¿no? Cuéntame cómo fue esa experiencia, porque dirigiste un equipo de filmación con gente muy talentosa, con buenos fotógrafos, buenos camarógrafos. O sea, no estabas dirigiendo un grupito de muchachos, estabas dirigiendo un equipo serio.
¿Cómo era la dinámica de trabajar con Silvio? ¿Viajabas con él? ¿Cómo funcionaba todo? Sí, mira, los primeros conciertos fue simplemente llegar tal vez un poco antes, montar las cámaras, hacer como un análisis del escenario o algo así y filmar el concierto. Ahora, en el tercer concierto, y vuelve aquí mi inquietud por la gente, yo me di cuenta que nos estábamos perdiendo lo más interesante, que era precisamente el motivo por el que Silvio hace la gira, que es las condiciones de vida en las que están viviendo esta gente en los barrios. Y entonces yo ahí ya planteo a los estudios Ojalá, a Silvio y a los estudios Ojalá, a todo el colectivo, que más que filmar solo los conciertos, me gustaría filmar la situación de los barrios. Entonces se cambió el modo de producción, porque nosotros íbamos incluso un día antes o el mismo día, pero muy temprano, y nos metíamos en el barrio y conocíamos a la gente y íbamos a ver, a investigar todas estas situaciones. Y así fue como empezó a fundarse esto, ¿no? Casi siempre éramos 5 personas. Estaba la periodista Mónica Rivero, que escribía además unas crónicas y junto con mis fotos se publicaban en Cuba Debate concierto tras concierto. Después, más adelante, años después, fue la tesis de graduación de Mónica y además hicimos un libro con esto, un libro donde están mis fotos y sus textos. Y bueno, además hicimos Canción de Barrio, donde normalmente se filmaba a 3 o 4 cámaras y se hacían entrevistas y todo eso. Y te digo, en el concierto 34 hicimos un corte y hicimos este documental. Pero una cosa relacionada a la fotografía fue que sobre todo con este trabajo y con otros, se abrió una columna, fui columnista de Cuba Debate, y tenía un espacio, se llama Luces y Sombras de una isla, lo pueden buscar todavía ahí, donde yo podía fotográficamente publicar cualquier cosa, casi cualquier cosa tenía esa libertad. De eso quiero hablar contigo, pero antes de llegar ahí me encantaría que me comentara cómo fue esta historia de acceder a los barrios. Silvio cantó en barrios muy complicados, en barrios famosos por las condiciones en que viven, otros porque tenían una leyenda acerca de la violencia de los barrios y de la gente. ¿Cómo llegaban ustedes ahí? Ustedes se presentaban, somos el equipo de Silvio, vinimos a que se foto, la gente les dejaba entrar. ¿Cómo funcionaba eso? Okay. Yo ha sido una experiencia increíble. Mira, yo creo que ya, o sea, la gira empezó en el 2010. De ahí en adelante. Yo creo que la gente está muy ávida de hablar de sus condiciones. Y la gente ha tenido poco chance de expresarse, de expresar lo que siente realmente. De repente llega un grupo de gente, de jóvenes, todos con cámara, que se mete en un barrio sin ningún prejuicio y habla con la gente de tú a tú y decimos exactamente lo que tú me estás diciendo. Somos el equipo audiovisual del concierto de Silvio. Somos la gente que trabajamos con Silvio y queremos saber cómo viven ustedes. Prácticamente era la primera pregunta y la que disparaba todo. Y la gente empezaba a hablar por sí sola. En muy pocas ocasiones la gente se negó a hablar o en muy pocas gente, por favor, no me filmen y cerraban la puerta. Te puedo decir, no sé, tal vez un 2% de la gente con la que nos topamos. De ahí la mayoría de la gente tenía una gran necesidad de hablar y de decir y de expresarse. Y eso fue una de las grandes ventajas y por eso el documental es tan fuerte en ese sentido, porque creo que es un testimonio bastante grande de muchos barrios de La Habana donde la gente está contando realmente cómo vive. Este fue un documental, pero a la vez también fue un ensayo fotográfico. No un ensayo fotográfico, sino fue cubrir la columna que tenía en Cuba Debate, y de eso quería hablarte. Es la primera... Tenemos la columna aquí, quiero que la gente lo vea. Es la primera vez
hasta ese momento la fotografía había sido para mí como una segunda cosa bastante electiva cuando yo quería. O sea, no tenía como una gran responsabilidad fotográfica. Sin embargo, ya tener como un espacio fotográfico en cualquier medio hizo que yo me concentrara, bueno, en que, bueno, tengo que, cada vez que vaya a un concierto, tengo que sacar por lo menos 10 fotos que valgan la pena para un fotoreportaje, ¿no? Y es ahí donde es este espacio el que cambia tal vez una visión fotográfica de responsabilidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tú no te sentías tan fotógrafo hasta el momento en que empezaste a publicar en esta, Sí, en esta sección. o sea, antes yo tengo un registro, como tú dijiste al principio, lo primero, muchas veces lo podrán haber visto en conciertos. Yo tengo una enorme cantidad de fotos de conciertos, pero nadie me las pedía, nadie, no tenía que publicar en ningún lugar, pero aquí ya tenía como una responsabilidad, ¿no? Y eso te cambia un poco como la situación, ¿no? A partir de ahí, mis etapas entre filmación y fotografía han sido, muchas veces no las he escogido, sino han tenido que ser por situaciones específicas. Por ejemplo, no sé, ahora con la pandemia, mis proyectos fílmicos están un poco detenidos, parados, a la espera de una nueva situación, y sin embargo la fotografía me ha salvado porque he podido hacer fotografía, por ejemplo, de la pandemia, de la situación de gente en calle, y tengo un ensayo fotográfico que se llama Las ventanas desde mi ventana, que lo hice en plena pandemia. Y es que yo en ese momento, cuando empezó la pandemia, vivía en un edificio que delante tenía otros edificios, y yo, bueno, de tanto encierro y de tanto no poder salir, y en esa angustia que tuvo la pandemia al principio, me sentaba en la ventana y empecé a ver reacciones de la gente, y bueno, saqué mi lente, un 70-200 que tengo, y empecé a hacer fotos de lo que veía en las ventanas de los edificios de enfrente, ¿no? Y hice este ¿Esto ensayo es digital o película? digital. Yo seguí eso en tu Facebook. Yo seguía tus historias durante la pandemia y de verdad que todo parece una película, esa ventana indiscreta tuya ahí en Quito. Pero Quito no solamente te dio a ti esta ventana, Quito te No, dio una experiencia diferente y no sé si esa experiencia ha sido única en tu vida, fue la primera que viviste algo como eso o no, pero fueron las protestas en 2019 contra el gobierno de Lenín Moreno. Háblame de esa sí, experiencia tuya. mira, en octubre del 2019 sacaron unas medidas económicas aquí, y sobre todo el alza del combustible, con la gente no estuvo de acuerdo. Y la gente, el movimiento indígena sobre todo, salió a la calle a protestar. Y la respuesta del gobierno no fue como entender el, el, el descontento de la gente, sino reprimir. Y empezaron a reprimir muy fuertemente. Mucha gente en Ecuador habla de niveles de violencia que nunca se habían visto en Ecuador, ¿no? Se reprimió muchísimo, ¿no? Y bueno, a mí nadie me mandó, nadie me dijo nada, pero yo agarré mi cámara, salí y estuve fotografiando en primera fila durante 4 días, en primera línea, se decía la primera línea de fuego porque era siempre del lado de los protestantes, no tenía ni siquiera una credencial de prensa, porque la gente que tiene credencial de prensa pues puede ir, entre comillas, un poco más libre de aquí para allá, entre bando y bando. Yo estaba del lado de la gente, sin credencial, sin mascarilla, te digo las mascarillas por gases lacrimógenos y todo eso, durante 4 días prácticamente intoxicado por los gases lacrimógenos, eh, ojos irritados, llorando todo el tiempo, moqueando y cosas así. Y en el cuarto día
bueno, me dieron un perdigonazo en el dedo. En ese momento, por la adrenalina y todo, no lo sentí, pero una muchacha, cada vez que alguien salía herido, gritaba, herido, herido, herido. Entonces yo empecé a sentir los gritos de herido y la gente me miraba a mí. Y cuando me di cuenta, era mi mano que estaba sangrando, realmente me tuvieron que llevar. Habían como pequeños puestos de los estudiantes de medicinas que estaban colaborando con el movimiento y las protestas, y me llevaron hasta allí, y efectivamente tenía un perdigón en el dedo, me sacaron el perdigón, y yo dije, ok. No perdiste el dedo. No, solo fue violento. lo tenía adentro, me lo sacaron y ahí me vendaron, me curaron y todo, ¿no? Me tengo una pequeña cicatriz nada más. Yo sentí como una arenilla tal vez en las piernas, ¿no? Pero se sentía cada rato, y efectivamente fueron perdigones que me dieron en el pantalón, pero el pantalón me protegió de alguna manera. El que sí entró en mi piel fue el del dedo, ¿no? Y yo en ese momento dije, ok, tengo que parar esto, porque ya llegué a un límite, ¿no? Ok. Y yo seguí fotografiando las protestas, pero otros sectores de las protestas, había marchas de mujeres, un poco más pacíficas, habían guarderías de niños que se habían organizado, y también fui a fotografiar allá. Seguí fotografiando, pero ya no me metí en la primera línea, ¿no? ¿Y tú crees que ha sido esto? ¿Qué fue lo que te hizo reflexionar sobre eso? Decir, déjame parar. Tu familia, tu pasado. ¿Tú alguna vez pensaste, reflexionaste acerca de la historia familiar que tiene en la guerra, que tuvieron en la guerra, y te viste a ti mismo en algún momento viviendo algo similar? Mira, los niveles de violencia eran bastante fuertes, no como los de la guerra, ¿no? Pero sí, en algunos momentos veías escenas muy parecidas a lo que era una guerra. O sea, había gente que perdía el ojo, había gente que, bueno, se dice que son 12 los que murieron en manos de la policía. Y sí, bueno, las explosiones y la adrenalina te hace sentir, por un lado, que tienes como el deber de reportar lo que está pasando, de dejar... creo que los fotógrafos siempre tenemos, y los fotógrafos documentalistas tenemos como la necesidad de dejar plasmado lo que estamos viviendo, ¿no? Pero una de las razones por las que estoy en Ecuador es porque estoy con mi niña en ese momento tenía 3 años, y bueno, también uno a veces piensa en que es hasta dónde está el límite de lo que uno debe arriesgarse o no, ¿no? O sea, yo dije, ok, tengo 4 días de fotos en primera línea, tengo un material fotográfico bastante fuerte, bastante explícito de lo que está pasando. Mucha gente me publicó, muchas revistas, hubo artículos que salieron con mis fotos, se publicaron en varios idiomas, y yo dije, ok, ya, o sea, hasta dónde los niveles de violencia a lo mejor pueden subir. Ya tuve mi participación, me gustó, pero yo sí lo sentí como un aviso, ¿no? Como un aviso hasta aquí. Hoy vives retirado en una... Bueno, yo digo retirado, suena así, pero no. Vives en una zona rural. Una persona como tú, que ha vivido tanto, que ha tenido tantas experiencias, que la cámara es parte del aire que respira. ¿Qué representa este remanso ahora, este periodo de aislamiento? Mira, la situación del COVID en Ecuador ha sido muy mal manejada, ¿no? Es de los países que más mal manejo se ha hecho. Bueno, Guayaquil siempre lo ponen como ejemplo del mal manejo, ¿no? Yo no estoy en Guayaquil, estoy en Quito, estoy en la provincia del Pichincha, no en Quito centro, sino dentro de la provincia, pero en una zona rural. Y efectivamente la elección que tomamos, mi compañera y yo, en algún momento, fue salir de la ciudad por varias razones. En primer lugar, los focos de infección sobre todo son en la ciudad. En segundo lugar, vivíamos en un apartamento encerrados en 4 paredes, y bueno, sabemos que no es muy bueno para la salud mental. Yo soy un tipo súper inquieto, no puedo estarme quieto nunca, y me iba a volver loco.
Entonces, estábamos buscando y tuvimos la suerte de tener un espacio, una casa, magnífica casa, sobre todo por el terreno, con árboles frutales y eso, y un terreno de huerto. En mi profesión, yo llevo 8 o 9 años filmando y trabajando agroecología. Y tengo proyectos propios, parte de mis documentales son sobre agroecología. Tengo un proyecto que se llama el Catálogo Audiovisual de Tecnologías Agroecológicas, que está publicado libre en internet. Y lo he filmado en Cuba, en Argentina, en Uruguay. Y bueno, de alguna manera eso me ha acercado mucho a la tierra y a esta concepción agroecológica. Y yo empecé a sembrar por necesidad porque además prácticamente he tenido muy poco trabajo en medio de la pandemia, y además porque me gusta, y además porque mi niña puede tener un espacio abierto donde correr, no estamos encerrados. O sea, son muchos factores que se han juntado para tomar esta elección, que para mí ha sido un privilegio, realmente, un privilegio. Te tengo un grupo de preguntas que vienen desde Instagram. Vamos a empezar con la pregunta de Jordan Isel, que dice así: ¿cómo valoras el cine que se hace actualmente en Cuba? Mira, a mí el cine que se hace en Cuba me parece que es un momento muy interesante, porque es el hijo de una época de cine en Cuba gloriosa, conocida a nivel latinoamericano, con mucho oficio, con mucha profesión, con mucha creatividad, de procesos colectivos, de procesos sociales, pero también es el hijo rebelde, es el hijo de la ruptura, es el hijo de una nueva generación que tiene muchas ganas de expresarse, de decir cosas diferentes, de ser transgresor, de tener una nueva mirada, de no decirlo, por decirlo de alguna manera, tener un compromiso completamente diferente. Me parece que es un cine con un compromiso social muy fuerte, pero que no está comprometido tal vez con la generación que hizo la revolución en algún momento, y que mucha de la gente puede disentir, no estar de acuerdo, tener otros puntos de vista, ¿no? Entonces, es hijo de este cine que fue el cine glorioso de Cuba. Es un hijo prodigio, rebelde y de ruptura completamente. Aneli Pupo pregunta, respecto a tu obra fotográfica, ¿cómo te gustaría ser recordado en el futuro? Aneli, Alejandro no es tan viejo, aunque ya es abuelo. Mira, a mí me gustaría que se recuerden los procesos que tuve la oportunidad de fotografiar. O sea, eso, si mi obra sirve para recordar esto, estoy tranquilo. Mi persona puede estar en un segundo plano, pero los procesos, los que yo viví, los que yo vi y los que plasmé, ojalá se tomen en cuenta durante mucho tiempo. Leo de la O, que fue el entrevistado que tuve anteriormente en el programa, te hace una pregunta que creo que ya hemos respondido durante todo el programa, pero te la voy a hacer. Dice, ¿qué estilo prefieres en tu fotografía y en el cine? Mira, yo creo que depende mucho del momento en que uno esté o de lo que está documentando en ese momento, ¿no? Yo creo en que lo primero que uno tiene que tener es algo que decir que tenga fuerza y que uno sepa
Ahora, la estética y cómo lo va a decir viene después y se da solo. Yo particularmente, por ejemplo, yo prefiero la fotografía blanco y negro. Y la mayor parte de mi obra está en blanco y negro, aunque tengo algunas cosas, no sé, desde el primer momento me gustó y veía las fotos de la gente que admiro y tal vez por un problema de, bueno, yo quiero ser como ellos, quiero homenajearlos, quiero tratar de acercarme un poco a ellos. Obra, te estoy diciendo, de gente que yo en un momento admiraba y después también fueron colegas míos. Vuelvo a mencionar en primer lugar a Cañivano, pero también está Cristóbal, también estaban muchos de los fotógrafos en Cuba que nos conocimos, ¿no? Pupo, que fue entrevistado en este amigo, es un gran amigo mío y compartimos noches y tardes y tertulias hablando sobre cómo queríamos proyectarnos, qué es el arte, cómo queríamos ver. Entonces, siempre de alguna manera intuitiva, a veces yo no sé darle bien las explicaciones, pero me gusta proyectarme con fotografía blanco y negro. Jorge Pérez me hace la pregunta de dónde se puede ver Demoler. Y yo te pregunto también, no solamente Demoler, ¿dónde se pueden ver los otros documentales tuyos? Bueno, tengo un canal en YouTube y están casi todos los documentales colgados, sobre todo los que los derechos me pertenecen, están colgados ahí, están libres. Buscan en el canal Alejandro Ramírez Anderson y ahí los pueden ver. Antes de terminar, yo tengo una última pregunta para ti. Y es, ¿por qué un profesional como tú, con tantos años de experiencia, tanta historia que contar, tiene tan poca presencia en las redes sociales? Ahí estoy hablando ahora mismo de Instagram. Yo quiero encontrar tu fotografía, quiero emocionarme con las cosas que tú has visto y me ha sido difícil encontrarlo. ¿Por qué tú tan poca relación con los medios, con las redes sociales? Bueno, tal vez es que me agarró mi juventud en Cuba sin internet y a mí sí me ha costado el proceso de adaptarme a la tecnología y a trabajar por la pantalla y instalar los programas, las aplicaciones. Es algo que yo he ido trabajando, pero sí me ha costado. Pero no le tengo rechazo. Posiblemente poco a poco lo puedas ir viendo porque tengo el signo de la comunicación y me gusta la comunicación, me gusta estar interactuando con la gente. Entonces, posiblemente esto me sirva de llamado a atención. Yo y muchos de los que estamos hoy viendo aquí en pantalla, vamos a agradecer que tú puedas tener una presencia mucho más activa en una red social como Instagram, por ejemplo, donde puedas compartir tus historias, porque yo sé que vas a educar muchísimo a las personas. Óyeme, de verdad te agradezco el que me hayas dado la oportunidad de conversar contigo hoy, de mostrar tu trabajo, de compartir tus historias con los demás. Yo creo que ha sido una entrevista muy interesante y que a las personas va a gustarle mucho escucharte y saber acerca de tu vida y de tu obra. Recuerden entonces, muchachos, yo soy Alain Gutiérrez, este es el Cíclope Andarín, y si usted quiere ayudar a que la obra de sus amigos, de los fotógrafos que usted admira, tengan más presencia en las redes sociales, recuerden, cuando usted llega a su Instagram, dele un like, pero también de un agregar a colección. Tiene un like y un agregar a colección. Estas dos cositas van a ayudar muchísimo a que el algoritmo permita que las imágenes se vean más. Y si usted comparte, mucho mejor. ¿Está bien? Entonces, otra vez lo digo, este es el Ciclo Andarín, yo soy Alain Gutiérrez, este es un espacio que sale todos los martes a las 3 de la tarde por la plataforma OnCuba. Se estrena en Facebook y lo puedes ver en YouTube. Y si te lo perdiste de estreno, ve a Facebook o ve a YouTube y ahí mismo lo puedes bajar. Muchísimas gracias entonces por estar aquí con nosotros y nos vemos en la próxima aventura.